Las comunidades negras tenemos derechos. Si conoces tus derechos en salud, puedes acceder a ellos cuando lo necesites. Tengo derecho de exigir un buen trato y a ser asesorado acerca de los servicios prestados y libre acceso a ellos en caso de necesitarlos. Tengo derecho de conocer los profesionales que me van a atender. Los niños deben de gozar de los beneficios de la seguridad social y tienen derecho de crecer y desarrollarse en buena salud. Tengo derecho a ser oído y plantear mis quejas o reclamos. Igualmente, tengo el derecho y el deber de dar y recibir respeto. Las comunidades negras tenemos derecho a un trato digno, igualitario y sin discriminación. Nosotros, las comunidades negras, tenemos derecho a todos los beneficios como de salud, como de educación y de muchas cosas que actualmente nosotros necesitamos. En salud tenemos derecho de ser escuchados y tener respuestas sobre nuestros reclamos y sugerencias de inquietudes, y a recibir información clara, oportuna y completa de atención, evolución de los tratamientos médicos. Que los informes de las historias clínicas sean tratados de manera confidencial y secreta, que con solo nuestra autorización puede ser conocidos. También que se nos brinde en coordinación de otras entidades de protección social la seguridad y el apoyo necesario en casos de violencia, maltrato o abandono. También tenemos derecho a recibir toda la información necesaria sobre trámites, tarifas y los demás aspectos administrativos para que nos faciliten el proceso de atención en las entidades prestadoras del servicio de la salud. Tenemos derecho que la atención inicial de urgencia no esté condicionada de contratos de pago o anticipo. También que se nos respete en las decisiones en relación al manejo de la enfermedad y a morir con dignidad de acuerdo a la Constitución y la ley. También elegir libremente al médico y en general a los profesionales e instituciones de salud que presten la atención requerida dentro de los recursos disponibles en el país. Cancelar cuando corresponda los pagos que se generen sobre la atención de la salud. Asistir oportunamente a la cita designada y avisar 24 horas antes en caso de no poder cumplir. También tenemos el deber de presentar oportunamente nuestras reclamaciones, sugerencias y felicitaciones sobre los servicios que nos han prestado en salud. Cumplir las normas y políticas establecidas para el ingreso, como animales, bebidas alcohólicas o elementos peligrosos para la seguridad de la entidad prestadora del servicio de salud. También tenemos el deber de informarle al médico cuando se quiera ejercer el derecho a la autonomía y decidamos negarnos un tratamiento. También tenemos el deber de estar afiliados junto con nuestras familias al sistema de seguridad social y cumplir con las normas especificadas en la entidad de salud para la salida de los recién nacidos.